Estamos con Alberto Casado Alonso, español, nacido en Valladolid, el año 1965. Ingresó a la Academia Militar obteniendo la titulación de suboficial de ingenieros. Posteriormente estudió leyes, licenciándose en Derecho por la Facultad de Valladolid. Trabajó unos años como asesor fiscal de empresas y tramitador de escrituras. Aburrido de la vida estresante europea, se trasladó a Trujillo, Perú, en el año 2005, donde reside actualmente con su esposa e hija. Alberto, cuéntanos un poco cómo surge así tu experiencia literaria después de ser suboficial de ingenieros, de ser licenciado en Derecho. Yo en realidad siempre me ha gustado escribir de chiquito. Ajá. Me gustaba, y en el colegio nos incentivaban los profesores para que hiciésemos nuestros cuentos. Entonces sacaba buenas notas y mis cuentos los iba leyendo por los salones de las aulas de los niveles superiores. Y ahí me surgió ya la vena, por decirlo, literaria. Pero como de escribir viven muy pocos en realidad, no solo en España sino en todo el mundo, pues ya como que me olvidé un poco de ello, hice mis carreras, hice la carrera militar, hice Derecho, y después ya con el tiempo ya como que me he ido otra vez pues poniendo a escribir, pues, pero más que nada por hobby. Y llegó un día, pues hace ya relativamente pronto, hace 2 años y algo, que un texto por casualidad se lo presenté a un editor y dije, léetelo a ver qué tal te parece. Y al día siguiente me llama por teléfono diciendo, Alberto, me ha encantado, he estado toda la noche hasta que lo he acabado y quiero presentárselo a mi jefe y tal. Lo presentaron en Lima y a partir de entonces surgió mi dedicación en realidad a escribir. A escribir y vivir exclusivamente de la literatura. Ahora ya estoy viviendo ya de esto, pero ya llevo poquito, en realidad vivo de literatura hace un año. Claro, porque antes tenía mis negocios, primero mis carreras y luego mis negocios. Y ahora sí ya estoy viviendo de ello. Publico aquí, publico en España. Y ¿Cuál fue tu primer texto que publicaste, así ya en editorial? El primero es este, pero con una editorial española. Esta es otra segunda edición. ¿Es novela? Un viaje a través de la historia es una novela. O sea, empecé por novela, no empecé como otros que empiezan por cuentos o relatos cortos. En realidad empecé por una novela en España, publiqué hace poco, relativamente poco, hace 2 años, en el 2013, que se llama igual Un viaje a través de la historia, pero una editorial allí española. Porque está publicado en enero del 2014 en Perú. Ah, mira, reciente, o sea, todo... todo en 2 años he publicado 8 novelas. Bueno, entre novelas y libros de cuentos. Libros de cuentos. O sea, 8 textos has publicado... Entre España y Perú. En Perú, 8. Es bastante meteórico, ¿no? Bastante. Porque me dicen, sí, bastante. Bastante dedicación. Pero he escrito más, o sea que es que yo ahora me dedico, tengo como 5 o 6 pendientes de publicación. Yo, por ejemplo, este año van a salir otros 2 aquí en Perú, otro en Francia, otro en España, y con un poco de suerte os dejaremos para el año que viene la segunda parte, por ejemplo, de ya está terminada, y la segunda parte de Retornos Inmortales, que es de vampiros, que también ya he firmado contrato con una editorial peruana para sacarlo a final de año o el próximo, principios del próximo. Es meteórico, como dice usted. Claro, indudablemente, tener 8 textos en el lapso de 2 años es casi un promedio de cada 4 meses un texto, ¿no? O sea, significa que estás produciendo de una manera muy... profesionalmente ya dedicado a la literatura. Sí. ¿No? Porque hay algunos que lo hacen aficionadamente, de cuando en vez publican un texto cada 3 años, 5 años, 10 años, 15, y a veces nunca publican nada, ¿no? Claro. O mejor dicho, nunca lo dan a conocer de manera masiva, ¿no? Porque hay gente que publica sus textos pero en corto tiraje o entre amistades, pero tú ya lo haces ya con un mercado más grande, ¿no? Porque, por decir, yo me imagino de ese texto de que sale publicado el año pasado sobre el secuestro de Papá Noel, es el último, ¿no? Que ha sacado, ¿no? El último es El niño que contaba cuentos, que ha salido hace un par de días. ¡Ah, caramba! Pero prácticamente seguidos, porque este ha salido... Claro, salió en diciembre. Y prácticamente en dentro un mes... de 2 semanas va a salir otro libro de cuentos. Pero dime, tú ya tienes los textos, o sea, tienes tú mucho material inédito. Pero en realidad tardo poquito, o sea, un libro de cuentos puede tardar 2 semanas en hacerlo. Una novela tardó 2 meses. Vaya. Corregida y todo, 2 meses tardó. No es que tenga demasiada imaginación. Yo incluso durmiendo estoy pensando lo que voy a... Mira, admirable, ¿eh? La verdad que es una cosa... Para serte sincero, es una cosa poco común, ¿no? Eso me han dicho, sí. Sí, poco común. O sea... Es mi pasión realmente. Yo soy abogado y soy militar. Pero no, esas cosas claro. no me llamaron y al final lo dejé por esto. Yo lo que intento es eso, pues darme a conocer en los colegios, en las universidades, incluso en el público adulto, porque también he publicado en España para adultos, una novela romántico-erótica.
Intento conocerme en todos los O sea, ámbitos. tienes varios mercados, varios segmentos Claro, todos, de lectores, ¿no? todos en realidad, Niños, adolescentes, jóvenes y adultos, ¿no? quiero coger un poco de todo Claro. y por eso... O sea, estás buscando diversificarte, abrir un mercado de lectores más amplio. Claro, que cualquier persona tenga la posibilidad de leer algo, Eco. que haya para todos. Porque no todo Y el mundo le dime, gusta. y tu régimen, tu disciplina para escribir, ¿lo haces en computadora, manuscrito? ¿Eres moderno o Yo sí, computadora directa? computadora todo. Computadora todo. Qué bueno. A veces tomo mis notas con una libretita, pero Claro. casi todo lo tengo en la mente y luego lo paso directamente. Y la pregunta del lector siempre, ¿de dónde tomas tus temas? También influye mucho tanto mi educación, que siempre mis padres nos han educado. Somos 4 hermanos, desde chiquitos leemos siempre. Siempre nos ponían, decir, coge el libro que quieras, pero léete una hora. Nos poníamos a leer, desde chiquitos, de 3 años, 4 años ya leíamos. Y eso cogimos, porque mi hermana, por ejemplo, también escribe, no a nivel profesional, pero también escribe. La otra es psicóloga, también escribe, pero en Claro. plan... Claro, eso te iba a preguntar si hay Educación recibida. algún antecedente familiar. O sea, ¿tienes hermanos? Como escritores no, profesionales no, pero también les gusta. Por ejemplo, mi Que les hermana gusta escribir. es filóloga inglesa, ha escrito, pero para nivel académico, Ujú. de textos de inglés únicamente para sus alumnos, eso sí es. Claro. Y eso y, no sé, una pasión que me corre por las venas sin saber por qué realmente. Pero esa pasión fue estimulada por los docentes mismos. Estimulada por los docentes y por mis padres, claro. Ah, por sus padres también. He tenido suerte de que he tenido buenos docentes, pero a mis padres también siempre les ha gustado leer. Y nos ha, Claro. a sus hijos nos ha incentivado a leer. Y digamos, o sea, es bastante curioso que tú en realidad seas un escritor bastante prolífico, pero tú prácticamente recientemente te has dado a conocer. O sea, Claro. antes has En realidad soy escritor novel, aunque tenga 8 horas. Claro, claro. Soy novel porque llevo 2 O años. sea, publicando. estamos hablando de un escritor de la generación post-2000, ¿no? Claro. Post-2000. Claro. O sea, no estamos hablando, a pesar que, bueno, eres del 65, estás por Sí. casi los 48 años. 49 tengo ya, 49 estoy a años. punto de A punto de ser casi. tío ya de 50. Pero, He empezado tarde, sí. claro, se empezó tarde, ¿no? Tipo Claro, por Cervantes, ¿no? Tipo Cervantes. que Claro, por mis empieza otras aficiones, por mis otras profesiones, pero también por necesidad, o sea, necesitaba evidentemente para vivir, Claro. trabajar, entonces como abogado ganaba bien y pude ahorrar. ¿Y gracias qué a pasó? eso- ¿No satisfizo No. tu Aunque me gustaba, igual que me gustaba la carrera militar, ninguna me ha llenado, sin embargo los libros me llenan. O sea, yo me levanto y ya estoy pensando que voy a escribir. Es como el alcohólico que necesita tomar, yo necesito escribir. Entonces, si no escribo un día, ya como me siento mal, no sé, necesito escribir siempre, aunque sea una línea y tal. Ujú. Siempre tengo ideas en la cabeza, a veces he estado escribiendo 3 libros a la vez, un poquito. Ah, caramba. Porque si me van ideas de uno, van ideas de otro. Yo he hablado mucho con otros escritores y dicen, pero Alberto, yo para escribir un libro, eso de la llamada página en blanco que les pasa, a mí jamás Claro. me ha pasado eso. Pero siempre estoy escribiendo un libro y ya estoy pensando en el siguiente. Ujú. En simultáneo estás haciendo muchas cosas a la vez. Sí, sí, sí. Mira, qué interesante. Y dime, y como lector, ¿qué obras son las que han influido, han marcado tu carrera? ¿Qué autores? Pues yo creo que realmente ninguno en especial, porque siempre he leído de todo un poco, pero sí ninguno en especial. Porque mis libros también son variados, pueden ser he escrito policíacos que todavía no he publicado, por ejemplo, Ujú. pero he escrito de para niños fantasía o he escrito románticos, o sea que no tengo un género específico que pueda decir, es que estoy influenciado por, no sé, por Conan Doyle, por su tema, o estoy influenciado por más modernos como Dan Brown. No, o sea, me gusta todo en general. Mientras sea bueno el libro, no importa el escritor, cómo se llame, si se llama Shakespeare, se llama Cervantes o se llama Dan Brown. Y la proporcionalidad entre escritor y lector, Antes leía más que escribía, ahora escribo más escribes leo. más que lees. O sea, de alguna manera has capitalizado experiencia lectora para que ahora Claro, quizá por eso haya empezado tarde también. He leído mucho durante mi infancia y mi juventud y ahora me dedico a escribir más. Quizás sea eso también, tanto que he leído, también me ha ayudado en cierta manera. Ya. Nárranos un poco cómo ha sido, digamos, esta experiencia de pasar de, digamos, de un escritor que obviamente tiene que pagar derecho de piso. ¿Cómo hiciste para publicar tus primeras obras? Porque sorprendente que las costeaste tú con tu propio peculio. Porque lo de lo de editoriales recién es del año pasado, ¿no? Sí, lo que pasa es que bueno, depende ya de las editoriales. En España, por ejemplo, no sucede tanto como aquí, porque en España, como hay bastantes editoriales, la mayoría, ellos te costean casi todo el gasto. O todo, incluso en todas. Primero he tenido suerte, las primeras que he publicado allí no he tenido que pagar absolutamente nada. Por eso tuve la suerte de que puede publicar allí, puede publicar aquí. Aquí en Perú no sucede tanto así,
porque normalmente te exigen el 50% en la primera edición. Entonces aquí sí que he tenido que costear al principio el 50%. Luego ya depende, una vez que ya te conocen más, pues ya negocias con ellos y ya o bien seguimos así al 50% o ellos ya son los que te proponen, como hacen en otros países, de que te dan el 10 o el 20% de la tirada. Pues eso depende ya del editor que sea. Claro. ¿Dónde, digamos, qué editorial española fue la que te acogió por primera vez? No, la primera realmente no es muy conocida, pero cogen así a editores noveles, se llama Argerus, no lo conoce mucha gente, pero ellos, lo bueno que tienen es que difunden también las obras bastante por internet, que está muy de boga ahora, y se puede comprar tanto en papel como en los libros electrónicos. Claro. Porque en Europa se usa mucho ya el sistema de libro electrónico, en Perú todavía no mucho, pero en Europa sí. Entonces la mayoría de las obras que se publican ahí se publican ya en los dos sistemas. Correcto. Y dime, ¿ha influido de alguna manera ha influido la vida literaria en Trujillo, con los nuevos escritores, con la gente de alguna manera que ya tiene experiencia editando? Hombre, todo influye también, porque he asistido a bastantes ferias que me han invitado, pues he dialogado con los escritores peruanos, sobre todo trujillanos, pero no solo trujillanos, sino piuranos, de Chiclayo. Claro. Siempre intercambiamos experiencias y todo influye también. Aunque normalmente aquí hay más poetas que... ¿En qué feria última has presentado tus textos? ¿Has presentado en la Ricardo Palma el año pasado? Sí, en Ricardo Palma presenté, por ejemplo, se puso Papá Noel. Pero el último lo presenté, es el de Un viaje tras la historia, lo presenté en la Feria de Nuevo Chimbote, en diciembre. Y luego el retorno de los inmortales. Este lo presenté en Trujillo, en la Feria Internacional de Trujillo, en marzo. A ver, en orden, bueno, está la mitad de tu obra, porque ahí hay 4 textos, en realidad tú tienes 8. Claro, las otras he publicado... De los que tú tienes ahí, en orden cronológico, empezaste con las novelas, ¿no? ¿Cuál fue la más...? En realidad fue esta en España, y después la saqué aquí, pero en realidad en Perú la primera que salió fue esta, Retornos Inmortales. ¿Esa salió en Perú? Salió en Perú en noviembre del 2013. Porque la otra salió, la primera realidad que he publicado salió en mayo del 2013, pero fue en España, que fue esta. Y después han sido casi seguidas, porque después esta ha sido a finales de año, del año pasado. Claro, esta próxima. Y la última que hace 2 días. Y después las otras ya son en España solo, que una se llama, por ejemplo, Tierra de Dioses, que es tipo El Señor de los Anillos, que se publicó en julio del año pasado en España, y ahora se va a publicar en Francia el año que... No, este año, todavía estoy en negociaciones, pero solamente a mediados de este año, en Francia. Y luego tengo otra que es romántica erótica, que se ha publicado en España, que se llama La antología del cuento erótico, la mujer de... Son 3 cuentos eróticos, pero donde la mujer es el protagonista principal, claro, son 3 historias independientes. Esta se ha publicado de momento en España, y aquí el problema que hay es todavía la diferencia cultural de esos temas todavía no están muy bien tratados. Entonces eso lo voy a tener que hacer como una edición especial solamente para Perú, para publicarlo. Claro. Eliminar escenas. Mira, un dato curioso que tú señalaste al inicio de esta conversa es que tú empezaste publicando novelas antes que cuentos. O sea, cuando es un caso casi sui generis que los escritores de prosa empiecen de menos a más, ¿no? O sea, empiecen la especie, o sea, empiecen siendo pequeños corredores de 100 metros planos y luego llegas a 200, 500, 1000, 5000 y luego llegas a la maratón, ¿no? Lo que podría en analogía llamarse la novela, ¿no? O sea, ¿por qué es que decidiste tú empezar por la novela y no necesariamente por el cuento? No sé, fue porque en mi cabeza tenía demasiadas cosas, o sea, las ideas que tenía no cabían en un solo cuento, o sea, era demasiado extenso. Y es más, este que fue la primera, realmente es una trilogía, y ya tengo escrita terminada la segunda parte. O sea, si hubiese sido un cuento, necesitaba haber hecho 15 cuentos. Entonces, la idea fue esa y en un cuento no cabía. Por ejemplo, ¿cuántos capítulos tiene esa primera novela publicada tuya? 35. 35 capítulos. Que es como si hubiesen sido casi 35 cuentos, claro. Y digamos, tú le das algún énfasis. Bueno, para serte honesto, no he leído tu trabajo en la totalidad que se debiera, pero te hago la pregunta, ¿no? ¿Tú haces uso de las técnicas narrativas? ¿Eres consciente de lo que estás usando? ¿O en sí
eso importa poco porque lo que te interesa es narrar, contar cosas, hechos, sucesos. No, sí que importa, depende de la novela. Hay novelas que narramos en tercera persona y otras novelas en primera persona, por ejemplo. Sí, siempre se utilizan los recursos, ¿no? Claro, claro. Pero lo que más influye es mis experiencias personales, sobre todo en los viajes. La mayoría de las novelas tienen en cuenta los sitios que he viajado yo. He tenido la fortuna de poder viajar bastante por el mundo. Entonces, normalmente los escenarios donde se desarrollan las novelas es en lugares que he visitado. Entonces eso influye mucho porque a la hora de narrarlo, pues ya mi mente va a lo que he visto realmente, o sea, no me invento, estoy relatando lo que he visto ya. Y digamos, cuando tú escribes, no necesariamente tomas lugares conocidos, sino en realidad el escenario que tú construyes es un escenario bastante abierto, que puede ser bien España, Latinoamérica, Perú, o sea, tus escenarios elegidos, construidos para ambientar tu narrativa, no necesariamente están con nombre identificado del lugar donde está narrado. Eso depende, pues hay veces que sí y veces que no. Algunas novelas tuyas sí tienen eso. Claro, juego mucho con la ficción, entonces a veces me invento nombres, cosas o incluso planetas que no existen. Claro. Y ahí empiezo a desarrollar una Claro, historia. en El secuestro del Papá Noel hay eso, ¿no? Que juegas Claro. bastante con la construcción de personajes, poniéndoles nombres Hay y personajes reales, adjetivos. pero otros personajes que son inventados, por ejemplo, el hermano gemelo de Papá Noel. Claro, en este caso. claro. Y O sea, fue un poco con la mitología, con las leyendas, pero luego inventando de mi parte. O sea, partiendo de una que fuese real, me invento yo parte de lo demás para cambiar un poco la historia. Desde el 2005 estás ya radicando en Perú, en Trujillo específicamente. Sí, lo que pasa es que antes iba y venía mucho Ibas a y España, venías. pero como soy abogado, pues seguía con mi trabajo, asesorando a empresas y haciendo mucho... Yo soy especialista en impuestos también, entonces me trasladaba varios meses para hacer impuestos a mis clientes y tal. Pero al final ya realmente no me gustaba eso, me cansaba, aunque se ganaba dinero, llegó un momento que dije, no, prefiero estar aquí escribiendo y dejándote de... Pero pues eso fue hace realmente 2 años y algo, no más. Antes sí viajaba y ahora ya me dedico especialmente a esto. Y ya has tomado la decisión de entrar exclusivamente a la literatura. O sea, Sí. ya no hay otra cosa que te pueda distraer o Bueno, alejar. siempre hay cosas que me gustan, por ejemplo, soy inversor en bolsa también. Y eso es como una pequeña pasión que tengo. Soy Claro. especialista y Complementariamente si económico. gano un poquito de dinero así. Claro, claro. Gracias a lo que comenté al principio de los viajes, mis viajes realmente no me han costado nada porque ha sido todo por inversiones en bolsa que he podido hacer y gracias a eso me he costeado los viajes a China, a Egipto, a Turquía, a Rusia. Ah, eso te iba a preguntar. ¿A qué lugares has ido con tus textos? Sí, a bastantes países, por eso me ha servido para luego incluirlos en los textos. Por ejemplo, China es un país que da para miles de obras. Claro. Y por ejemplo, esta de un viaje a través de la historia, un capítulo, lo meto ahí, que se llama Los guerreros de terracota, que es sobre una tumba que descubrieron. Existen más de 10.000 figuritas de tamaño natural hechas en barro cocido, que fue mandado a construir por el emperador Qin, que fue el que unificó toda China. Pero usándome eso, Claro. sobre un capítulo de los viajeros del tiempo llegan a esa época, en el siglo IV a.C. y demás. Pues eso me sirve, por ejemplo, para los ratones inmortales, que por ejemplo van a Rusia o van a Turquía, pues son países que he visitado también, y parte de la acción se desarrolla ahí. Pero también se desarrolla en la parte de Perú, porque vienen a Trujillo en función de una herencia, de un dinero colonial y demás. Y también parte por mi propia experiencia personal. Como yo soy español, mi esposa es peruana, también mezcla un poco... Claro, tú tienes la doble nacionalidad. Tengo doble nacionalidad. Okay. Y dime una cosa, lo que prueba contigo es que sí se puede vivir de literatura siempre y cuando seas consciente de que en el mercado peruano hay limitaciones, ¿no? Hablábamos que muchas veces en el Perú hay mucha obra, pero hay poco lector, ¿no? O sea, si quisiéramos hacer una analogía bastante fatídica, diríamos que hay más escritores que lectores, ¿no? Desgraciadamente sí. Pero por eso hay que trabajarse también mucho. A mí me gustaría estar escribiendo todo el día, pero no se puede. Entonces hay que trabajarlo, Claro. hay que hablar con profesores, hay que hablar con educativos, con todo el mundo relacionado con la lectura. Entonces promocionar la lectura, ayudar a promocionar la lectura en los colegios, ayudar a promocionar la lectura en las ferias, para que cada vez se vayan uniendo más personas por la lectura. Pero no solo niños, sino también adultos. Indudablemente el tema de la lectura en España es distinto a la del Perú, ¿no? Yo me imagino que Sí. España es uno de los países que tiene un mayor índice de lectores per cápita, ¿no? O sea, según la UNESCO, hace unos 5 años atrás,
era 3.8 libros anuales, ¿no? Mientras que nosotros estamos aquí en 1,7, que es en realidad muy fragmentario, Eso ¿no? que ahora ha bajado, porque en mi época todavía era más la media, o sea, ha bajado del nivel Ah, de los ¿sí? últimos años. Mira, mira. Ha bajado bastante. Claro, y ha influido mucho también los videojuegos, Claro, el internet, internet. es muy bueno para unas cosas, pero para la lectura... Sí, la lectura machaca mata a los lectores, mata, ¿no? sí. Y tú también has tenido la experiencia virtual, tienes un blog, tienes tu página web en internet. Sí, tengo medio construidas, pero al final nunca las he terminado. Ya. Porque es que a mí realmente el internet lo uso por necesidad, pero no porque... Porque quieras difundir tu obra, no es tu prioridad. La difundo a través del Facebook, se la difundo, pero ya más que nada me pongo en contacto con la gente que me pide, en realidad, los alumnos de los colegios que ellos me piden, pues yo me pongo en contacto con ellos, les doy más información sobre próximas novelas, los profesores lo mismo, y cosas así, pero no porque me guste realmente, más Claro. por necesidad y por petición Claro. de las personas. Ahí en tu Face tienes colgado algunos textos tuyos completos de los que tienes editados, o sea, Completos no. no tienes textos. A veces cuelgo algunos trozos, por incentivar, por ejemplo, la segunda parte que va a salir, Claro. pues me piden... Un poco para marketear tu texto. porque a veces me dicen los alumnos, ¿cuándo va a publicar segunda parte? O dígame, digo, mira, te voy a colgar, de este modo te cuelgo algún trozo y tal para que vayas. Ujú. Pero enteros no. Claro, tampoco no sería, pues, desde el porque punto de tú vista dices- comercial, no sería válido que tú, queriendo vivir de literatura, intentes publicar textos completos, Claro. o libros virtuales completos, sabiendo que después nadie te los va a comprar, porque si ya lo leyeron, ya que necesidad hay de comprarlo, ¿no? Claro que por desgracia ya hay gente ya que se dedica a eso, Claro, es cierto. a venderlo gratuitamente. Mira, la verdad que eres un escritor bastante Género. especial, ¿no? Si bien eres, porque llegar a entender que empezaste por la novela, que has empezado recién hace 2 años, que de alguna manera tus textos están encontrando un mercado editorial y un apoyo y impulso editorial importante, pues para el tiempo que te has dedicado como escritor novel, prácticamente es toda una hazaña, ¿no? Todo un logro. Yo creo que has logrado lo que otros no lo han hecho en 20, 30 años y aún lo siguen buscando y no lo encuentran, ¿no? Sí, eso me dice bastante gente, sí. O sea, bastante admirable, ¿no? Y ejemplar también, ¿no? Porque, como tú dices, bueno, vienes de una experiencia española donde sí hay apoyo editorial, pero no es el caso del Perú, ¿no? Claro. Para que tú llegues de alguna manera a ser publicado, ser llamado por una editorial, a tener una propuesta, pues tendría que pasar de que te haya salido pues en 30 periódicos, 30 entrevistas de canales de televisión y hayas vendido, no sé, qué sé yo, pues 10, 15, 20 mil obras ya, ¿no? O sea, me parece bastante aleccionador tu experiencia. También influye quizá el azar. Tuve quizá suerte de que ese editor que encontré de casualidad leyese esa obra, le gustó y a partir de ahí, porque esa obra, por lo que sea, resultó más conocida que las demás, y a partir de esa obra muchas veces dicen, tú eres escritor de Retornos Inmortales, tú eres tal, y otras editoriales se han puesto en contacto conmigo, incluso una editorial me hizo una propuesta de pasar la segunda parte, diferente, y ahora se están como peleando entre ellos a ver quién quiere publicarla. Mostremos a la cámara obra por obra y danos un escueto resumen de qué trata cada obra, o sea, para que de alguna manera el lector, a ver si los enganchas, a ver, a nosotros como lectores, por decir, un viaje a través de la historia de Alberto Casado Alonso. Esta vez es la primera obra que la publiqué en España, fue para una edición online. Después hicieron en papel también, pero como la empecé a llevar a los colegios aquí, les gustaron, pues entonces la publicamos en enero del 2014 aquí en Perú. En realidad el personaje no es un personaje humano, en realidad el protagonista es una máquina del tiempo, evidentemente conducida por humanos, pero es de ficción histórica. Entonces los personajes la historia se desarrolla en el año 2075, donde se supone que el mundo ya ha desaparecido. Solamente quedan una serie de reductos humanos sobrevivientes. Entonces una persona que se llama Nadia Cercovich, una científica estadounidense, se le ocurre la idea de, a través de precisamente de crear una máquina del tiempo, volver al pasado, diferentes momentos históricos, para ver realmente qué es lo que ha ocurrido y por qué llegamos a lo que llegamos, al fin del mundo. Y entonces, pero en esa aventura, al principio la máquina no funciona lo bien que tenía que funcionar y acaban, por ejemplo, en épocas históricas como la guerra de Vietnam, o acaban en la China milenaria, o acaban hablando, por ejemplo, con Alejandro Magno o con Hernán Cortés, la conquista de México. Entonces se una serie de aventuras con los personajes reales, pero
al mismo tiempo es una obra de ficción, entonces se mezcla realidad. Entremezcla realidad y ficción, pero también entremezclas tiempos, ¿no? O sea, cronológicamente tú mezclas parte de la historia, de sucesos o épocas históricas, las entremezclas. Sí, diferentes, puede ser antes de Cristo, después de Cristo, o incluso modernas, y algunas incluso en el futuro. Uno de los capítulos, por ejemplo, se desarrolla en el año 4050, cuando ya está todo devastado y únicamente quedan un reducto de humanos que están más subdesarrollados que nosotros, por ejemplo. Luego van a descubrir incluso planetas habitables y civilizaciones desconocidas hasta ahora, como lo de los Caranis. La gente que haya visto, por ejemplo, la película de Avatar, estas cosas, pues se puede hacer una idea. Civilizaciones de ese tipo, diferentes, pero civilizaciones de ese tipo, que van a entrar en conflicto, por decirlo de alguna manera, con los humanos que sobreviven, porque los humanos van a querer usar su planeta para, como, por decirlo de alguna manera, revitalizar la raza humana nuevamente. Este libro es, en realidad, el inicio de una trilogía, puesto que en la segunda parte, para mí todavía más emocionante que la primera, surgen personajes nuevos, porque gracias a la máquina del tiempo, pues Nadia y sus 4 compañeros van a poder viajar a diferentes épocas y rescatar, por decirlo de alguna manera, personajes ilustres que les van a servir luego para ayudarles en el futuro. Por ejemplo, irán a España en el momento de la batalla de Lepanto y rescatarán a Cervantes, el escritor del Quijote, que participó como soldado al servicio de la Armada, y antes de que pierda el brazo, en realidad no lo perdió, sino que se lo inmovilizaron. Pues en esa época que todavía era joven, pues le rescatan y lo llevan consigo. Por ejemplo, rescatarán a Charles Darwin antes de que muera también, el creador del origen de las especies, o a Espartaco, el gladiador famoso, que mucha gente se piensa que simplemente es mito o leyenda, o que ha surgido de una película, pero es verdad, es un personaje real, era un tracio de esa época, que llegó a ser esclavo incluso de los romanos. Las películas inventan muchas cosas, pero parte es real. Entonces yo trato de rescatar lo que es el personaje en sí, no lo que nos cuenta el cine. Pues rescatan esos personajes y como esos van rescatando otros. Uno muy importante es, por ejemplo, para los peruanos, Atahualpa. Atahualpa le rescatan justo en el momento que lo van a asesinar, cuando está encarcelado en la habitación famosa, y Almagro ya había dictado la orden de su muerte. Entonces ellos le van a rescatar, le van a llevar a su nave y se van a llevar con ellos a un planeta que se llama Erendor en el futuro, que es donde tienen, por decirlo de su manera, su base. Entonces con esos y con otros personajes van a ir formando como un grupo que les van a servir para intentar reconstruir nuevamente la Tierra de como era en el pasado, pero ya en un futuro, claro. Y llegará un momento incluso que lleguen a la época de la prehistoria, donde quizá, por eso digo quizá, porque eso lo dejo en el... para una tercera parte, lo dejo, de que si a lo mejor la raza humana debe volver a empezar de cero, en la época prehistoria donde no existe la industria, no existen las armas, no existen una serie de cosas. Por eso también lo que quiero hacer con los libros es que los lectores... Pero le exiges mucho a los lectores con esto, porque indudablemente tienes que ser un lector culto para entender y engarzar todas esas historias, todas esas épocas. Sí, realmente se explica, son capítulos cortos, se explica bien. Se explica bien lo que es cada época, quién era cada personaje. Por ejemplo, hablan con Alejandro Magno, se explica bien quién era Alejandro Magno, qué es lo que hizo, y qué es lo que podía haber hecho y no hizo. O sea, esto lo puede leer una persona culta o una persona que no sea culta, porque lo hago con un lenguaje sencillo, para que la gente lo entienda, e incluso letritas abajo de palabras que no pueden entender o cosas que no pueden entender, lo explico. Incluso, para los que quieran ya saber un poco más, yo hice una especie de estudio del idioma Lakota, que es el idioma utilizado por los navajos y otras tribus de Norteamérica. Tribus, porque se decía tribus, de la India, que no, vamos, se llaman indios porque se pensaba, todo el mundo sabe que Colón les llamó indios porque se pensaba que era India, pero vamos. Erróneamente. Pues existe, el idioma todavía existe, porque hay unos 250.000 navajos todavía, que viven en varios estados de Estados Unidos. Y he utilizado algunas frases, luego traducidas evidentemente al español, pero he utilizado algunas frases y algunas cosas que aprendí de un pequeño estudio que hice de ellos. Entonces también eso consta aquí. Y ya en algún colegio ya lo he llevado al libro y realmente sí que les está gustando. Y me preguntan cosas sobre cómo, qué es lo que he pensado realmente para hacer esta historia un poco alocada, pero que se va uniendo poco a poco cada capítulo para llegar a un final coherente. Pero indudablemente, como va a ser trilogía, no puede haber un final, sino dejas abierto las quien no quiera ver la segunda parte, en cierta manera quedará satisfecho con lo leído, lo primero. Porque son aventuras, por decirlo de una manera, independientes. Aunque hay unos personajes centrales, evidentemente, que en la segunda parte aparecerán. Claro. Pero por eso se crean personajes nuevos para quien, por lo que sea, no quiera leer la primera parte, cuál es la segunda, sin necesidad de haber leído la primera, porque siempre hay una introducción larga en la segunda parte donde se cuenta qué es lo que ocurrió para iniciar la segunda parte presente. ¿Qué tiempo te tomó escribir esta novela, un viaje a través de la historia? Escribirla en realidad 2 meses, escribirla. Pero claro, pensarla bastante, porque muchos capítulos además son de experiencias personales de los lugares que visitan ellos, pues son lugares que he visitado yo, claro. Entonces, para reflejar esos escenarios se necesita mucho tiempo.
Lo que Pero quiere decir que tú eres un escritor que te sientas a escribir una historia y no te levantas a no culminarla. Por decirlo de una manera, sí. O sea, eres un escritor que de alguna manera se obsesiona con un tema, con una obra y, como se dice, de un tirón. Claro, con sus descansos naturales, que es propio, ¿no? Sí, pero normalmente si antes de empezar la obra ya tengo casi bosquejado ya el inicio, el medio, toda la trama. Hasta casi el final. Lo que pasa es que a veces cuando estás escribiendo, como me imagino que pasa casi a todos los escritores, pues los personajes como que cobran vida y ellos mismos van narrando. Te van induciendo a escribir. Nuevas historias, claro. Nuevas aventuras dentro de la historia que no pensabas en un principio. Pero es como si cobrasen vida ellos. Eso me suele pasar con todas las obras. Claro, a lo mejor pienso una obra de, esta me va a durar 100, va a tener 100 páginas únicamente, y luego se va desarrollando por sí misma. Termina en 200, 300 páginas. 200 o 300 páginas. Claro. Que es como me pasó con la siguiente que le voy a hablar, que es la de Retorno a los Inmortales, que en principio la había concebido como una novela más pequeñita, y al final va a ser precisamente también una trilogía, porque da para mucho más. Claro. Los dos elementos más importantes de esta novela son los sueños que tiene el protagonista, que es un adolescente de 18 años, y un diario colonial escrito en Cuba, en el siglo XIV, que va a descubrir en el desván de una casa de Trujillo, de una mansión precisamente de la época colonial, como se puede encontrar en cualquier calle del centro de San Martín, Pizarro, todas estas. El Retorno de los Inmortales, danos una idea, así como nos hiciste con... Pues el Retorno de los Inmortales parte de una carta que recibe una familia hispano-peruana. Ahí está el elemento de enlace con la mi idea privada en realidad. No es que sea igual, pero también yo... Claro, hay ficción, pero también mi esposa es peruana, tal. O sea, que más o menos ahí entremezcla realidad y ficción. Pues esta familia recibe una carta de unos abogados de Barcelona en la que dicen que ha recibido una herencia de un supuesto tío abuelo que prácticamente no conocen porque hace muchos años que había emigrado a América, en este caso a Cuba. Entonces van al despacho de los abogados y visionan un vídeo en el que aparece la imagen de él y le dice que si ustedes están viendo este vídeo es que he fallecido y les estoy dando en herencia todos los bienes que tengo distribuidos en el mundo. Resulta que tienen mansiones y casas distribuidas por prácticamente todos los países, por Egipto, por Turquía, por Perú, por España. Y entonces realmente de una familia acomodada pasan a ser millonarios, pero sin conocer prácticamente a esa persona. Solamente les pone una condición, de que se tienen que trasladar a Perú, a Trujillo concretamente, y vivir allí hasta que los dos hijos, que es Sergio, que en ese momento tiene 17 años, y Yuriko, que es un nombre japonés porque nace allí en Japón, que tiene 14, hasta que los dos alcancen la mayoría de edad. Entonces en el momento ya tienen que aceptar la herencia o negarla a ella, negarla. Pero evidentemente les gusta porque con eso van a poder vivir toda la vida y tal. Se trasladan a Perú y aquí es donde empieza a cambiar su vida totalmente. Cambia a 180 grados a raíz precisamente de que Sergio descubre un diario colonial donde se narra que el autor de ese diario, que se llama Agustín de Ayala, es un soldado español de la época de las conquistas precisamente, que ese soldado español va contando desde el siglo XIV o siglo XV sus aventuras, de la gente que va conociendo, hasta nuestros días. Con lo cual dice, no puede ser, una persona viva 500 años. Con eso alude al título del Retorno de los Inmortales? ¿O? Los Inmortales, precisamente por eso, a los vampiros. El retorno es el regreso de los vampiros, como para decirlo de una manera que puede estar en cualquiera de nuestras familias. Eso es como jugar un poco con las palabras. Claro. Quería hacer para el lector, como hacerlo más llamativo el título. Intrigarlo y claro, a través del diario colonial vas a ver que existen los vampiros, porque todo el mundo evidentemente duda de que eso sea real y tal. Pues este jovencito descubrirá eso, porque descubrirá incluso que su propio tío abuelo es un vampiro, porque lo describe en el diario colonial. El mentor o creador es Agustín de Ayala, que fue el que crea en Cuba precisamente a su tío abuelo. A partir de ahí surge una serie de aventuras, una de ellas, la más importante de quizá, es que su hija, o sea, la hija de la familia, en ese caso la hermana de Sergio, que es el que lo cuenta, es convertida en vampiro y se la llevan, la raptan a Turquía. Entonces ya van a comenzar un desmadre de aventuras de que tienen que perseguirla para intentar de que no se convierta totalmente, o intentar salvar su alma cuando una vez está convertida, incluso contratan a un cazador de vampiros, van a Turquía, van a Egipto, van a San Petersburgo, en Rusia, una serie de países que he visitado personalmente, pues lo comenté antes de que los escenarios en realidad son reales, aunque el libro sea ficción. Pues van visitando una serie de países, tratando de ayudar, de cierta manera, ayudar o destruir, cuando vean que ya no es posible, a su propia hija. Entonces van a conocer una serie de personajes, tanto humanos como vampiros, e incluso una facción asesina, por decirlo de una manera, de vampiros que trata de aniquilar no solo a los vampiros hostiles a ellos, sino a la raza humana para convertir a todos en comida, por decirlo de una manera, en granjas. O sea, esto es en 5 minutos lo que
lo que es. Claro, lo que es tiene todo, muchas más historias. obviamente. Incluso se narran episodios auténticos de la historia de España, como la batalla de Lepanto o, por ejemplo, la invasión de Napoleón y las tropas francesas de la península ibérica en el año 1800 y tantos, y donde ahí participa precisamente Agustín de Ayala. Agustín de Ayala va participando del siglo XIV durante todos los siglos en una serie de acontecimientos históricos importantes, y como para hacerlo más entretenido. O sea, se va mezclando un poco el presente con el pasado a través de este diario colonial, precisamente. Y luego lo que decía al principio, que también son importantes los sueños premonitorios que ha tenido Sergio. En esos sueños aparece casi siempre su hermana convertida en vampiro, precisamente, y a veces asesina a sus padres, a los vecinos, no sé qué, y muchas de esas historias o esos sueños se van a convertir en realidad. Y la conexión que él tiene, una conexión especial mental, precisamente, con una vampiresa que se llama Yaisa. Yaisa es un nombre árabe. Hay una localidad en España que se llama Yaisa, precisamente un pueblecito en las Islas Canarias, y de ahí, por ejemplo, tomé ese nombre. Pues esa vampiresa conocerá y se enamorará también de Sergio, y ella es como que induce los sueños para atraerle hacia ella y contarle la realidad de una serie de cosas que él dudaba. O sea, con ella realmente se abre a la luz y ve que existe un mundo al margen de los humanos, que es el de los vampiros, y que es más importante de lo que se creía. Y bueno, no sé, luego para los lectores, a los futuros lectores, les voy a dejar abierto la posibilidad de que existe una relación entre Yaisa y el propio Sergio, y de esa relación surgirá una criatura que se llama Santiago, que será el protagonista de la segunda parte, que es un ser híbrido, mitad vampiro, mitad humano, pero luego los lectores ya tendrán que leerlo para saber si ese ser se convierte más en humano, más en vampiro, o qué va a ser. Claro, dejas abierta porque luego la van a imaginación. surgir los personajes principales van a seguir, pero surgirán nuevos personajes también, y surgen nuevas aventuras también, y el posible descubrimiento de una sangre sustitutiva de la sangre humana para que se hagan como especie de vegetarianos y acaben se logre, por ejemplo, de alguna manera una armonía entre los humanos y los vampiros. Bueno, este es de Retornos Inmortales, que también habrá segunda parte. O sea, todos están con posibilidad de ser una saga, una trilogía. Sí, porque esta ya acabo de terminar. Claro. Le dije precisamente a un compañero de Chiclayo, que hacía 2 días antes de viajar aquí, le acaba de terminar la novela. Interesante, mira. Luego, a final de este año, he publicado aquí en Perú por la Ediciones Altazor un libro de cuentos que se llama El secuestro de Papá Noel. Son diferentes cuentos, en el que el primero es el más importante, que es precisamente El secuestro de Papá Noel, donde se habla de una serie de personajes que conocemos casi todos, personajes míticos y de leyendas y de Navidad concretamente, pero aparecen unos nuevos, inventados por mí, para darle como más no morbo, sino más, que se haga como más entretenido y no sea siempre lo mismo que conocemos todos. Entonces, por ejemplo, en el secuestro de Papá Noel surge el hermano gemelo de Papá Noel, que será el que tenga que sustituir a Papá Noel durante unas navidades en el que su hermano es secuestrado. Mientras los duendes, ayudantes, tratan de localizar al auténtico, pues entonces el hermano, que se llama Nicolás, o sea, con eso juega un poco con, porque San Nicolás en otros países es Papá Noel, o Santa Claus en otros países, pues juega un poco con esas palabras. Y surgen pues varios personajes bonitos y tal, incluso como el protagonismo también los reinos famosos. Casi todo el mundo conoce solo a Rodolfo, que se ilumina la nariz, pero salen los demás: Bailarín, Relámpago, Cometa, etcétera, para que los niños también se acuerden un poco de los nombres de los reinos. Claro, y con su caracterización adjetival respectiva. Claro, ¿no? Cada uno, cuál es uno es más veloz, el otro es más alegre, tal. Por lo menos ese texto sí lo he leído. Y déjame decirte que felicito tu estilo bastante claro, bastante secuencial, bastante lógico, una concatenación. Y la puntuación, de igual manera, ¿no? Hay bastante lógica en la puntuación. La descripción de los personajes, los hechos, los sucesos, no tienen mayores distractores que la historia propiamente dicha. O sea, en realidad el secuestro de Papá Noel, si bien es cierto, hay ficción, hay nuevos personajes, pero hay un entendimiento total, ¿no? Porque yo creo que no solamente te diriges a los niños, te diriges también a la gente adulta, para que de alguna manera entienda pues el origen mítico y lo que hacen los 364 días antes de ser Navidad, ¿no? Lo que hacen Papá Noel y todo su corte de gnomos, de duendes ayudantes, ¿no? Que son los que de alguna manera contribuyen a generar este mito ya universalizado, que es el que ayuda, el que da regalo a los niños, ¿no? En Navidad, ¿no? Claro, y después, aparte de ese cuento, luego hay otros cuentos enlazados entre sí por un autor, que se supone que soy yo, podría ser cualquiera que nos estuviese viendo, que le gusta escribir,
ese autor está creando como un mundo mágico precisamente, y los personajes acaban hablando con él y interrelacionándose con él. Por ejemplo, hay uno que se llama La tienda de juguetes, donde los juguetes cobran vida. Son juguetes que todo el mundo conocemos como Sherlock Holmes, el soldadito de plomo, o Luke Skywalker de Guerra de las Galaxias, que tan de moda está. Van a cobrar vida y van a conocer al autor de una serie de cuentos, van a ser incluidos incluso ellos en un cuento y demás. Luego otro, por ejemplo, La Castañera. La Castañera es un personaje muy típico en Europa, que son mujeres ancianas que venden precisamente en la época de Navidad sus castañas en braseros o hornos en la calle y tal. Pues esa mujer también tiene una serie de poderes, y gracias a esos poderes va a convertir en el siguiente cuento, que se llama Las figuras de Belén, va a convertir las figuritas en seres reales. O sea, vamos a ver a Herodes, vamos a ver a los Reyes Magos, a la Virgen y el Niño, al propio San José, cobrar vida. Esos seres también van a acabar relacionándose con el propio autor del libro y con los personajes de otros cuentos, como por ejemplo La tienda de juguetes. Y luego hay otros cuentos que no tienen nada que ver, como por ejemplo El espíritu de la Navidad o El árbol de la vida, pero que tienen que ver en realidad con la Navidad, y muestran unos personajes diferentes y también curiosos, que prefiero que lo lean para no contarles demasiado. Claro, no, es que la idea no es que nos cuentes todo, sino que nos abras el apetito del lector para que... Por ejemplo, en ese que le digo del árbol de la vida, es muy curioso porque ese árbol es como una especie de árbol mágico que cuando va perdiendo sus hojas y sus flores, pues el gobernante que en ese momento posee el árbol también va envejeciendo a la misma vez que el árbol. Entonces van a como tener que descubrir algo para evitar eso, porque si no, entonces los gobernantes, en el momento que llega el otoño y se caen todas las hojas, también van a fallecer ellos. Entonces tendrán que descubrir algo, que no le voy a contar el qué, claro, para que envejezan de modo natural, no en un año que vayan a morir. Este es otro, y el último que he publicado en Perú se titula El niño que contaba cuentos, que en realidad son varios cuentos, aunque el principal es El niño que contaba cuentos, que se trata precisamente de un niño de corta edad que se queda huérfano porque vive con su abuelo, y el abuelo tenía la peculiaridad precisamente de que le gustaba mucho leer y las historias, y contar historias. Entonces todas las noches le contaba a su nieto un cuento, una historia, unas veces inventadas por él y otras veces de cuentos tradicionales que sabía. Entonces el niño, como que tenía mucha retentiva, pues siempre se los aprendía, y eso le sirvió para el futuro, puesto que llegó un día en que el abuelo muere y el niño todavía no ha crecido y tiene que vivir de algo. No le había dejado prácticamente nada de herencia, y coge a su perrito Duffy. El perrito este Duffy, por ejemplo, es un perrito que tengo yo, que es un Yorkshire Terrier Toy, o sea que tiene 6 años, pero parece como si tuviese 3 meses, no crece. Es muy curioso y muy gracioso, y está escrito en el libro precisamente. Y junto con un burrito y tal, van recorriendo los pueblos de España contando cuentos. Y de eso vive, pero su mayor ansia, por decirlo de alguna manera, su mayor anhelo es conocer el mar, que no lo conocía. Entonces va recorriendo, ganando el dinero suficiente, pero para poder llegar a una localidad que tenga mar y llegar a conocer el mar. Entonces ahí está la cosa del anhelo, la ansia del propio niño y su depresión, precisamente de que se encuentra solo. Pero para eso aparecen nuevos personajes, un matrimonio que quizá lo adopte y demás. Esto voy a dejar aquí en el aire porque si no voy a contar todo, pero para dar pie precisamente a los siguientes cuentos, que en este caso no pasa como los cuentos de Navidad, que estaban relacionados entre sí, sino que aquí sí que son totalmente independientes, porque el segundo, por ejemplo, se titula La vidente, que es una niña de 8 o 9 años, que también tiene una capacidad de premonición o ver cosas que van a pasar en el futuro, como por ejemplo predice la muerte de su padre, o sabe que han matado a un niño, pero no sabe exactamente dónde ni cuándo, pero que ayudará incluso a un detective a encontrar al niño. Entonces, esa niña, con ese poder que incluso consideran maldición en un principio, porque no saben cómo manipularlo, por decirlo de una manera, cómo controlar ese poder, llega un momento en que le servía de mucho en su vida, porque incluso cuando sea mayor, llegar a ser detective privado y colaborar con la policía para descubrir asesinatos importantes. Después hay otro que se llama Las zapatillas voladoras, donde el protagonista es un príncipe de un reino imaginario, de que gracias a esas zapatillas voladoras, que son zapatillas mágicas, van a poder conocer otros reinos y otros seres de reinos vecinos, entrar en interrelación precisamente con personajes como minotauros o como ogros, o con personajes imaginarios de los cuentos tradicionales. Después hay otro que se titula, y este es importante porque tiene relación con las novelas que he hablado, que se titula Los hijos de Noé. Los hijos de Noé, hago referencia a Noé, el arca de Noé. Y lo titulo precisamente Los hijos de Noé porque en realidad todos somos hijos de Noé. O sea, somos descendientes de... Bíblicamente, claro. Siempre cuando creamos en la Biblia. La gente que no crea en la Biblia, pues entonces... Los que creen en la Biblia somos hijos de Noé,
Y entonces todos los que a partir de ahí somos sus descendientes. Pues por eso sitúo los hijos de Noé. Pero doy como una vuelta de tuerca y los sitúo en el futuro, cuando ya ha desaparecido la Tierra y están viviendo los supervivientes en otro planeta. Por eso digo que se relaciona en parte con un viaje a través de la historia. Y es más, se relaciona porque uno de los personajes, que es Nadia Cercovic, que se había mencionado, la científica, aparecerá en este cuento diciendo que viene de un planeta, Erendor, también se nombra, por eso tiene relación el cuento este con la novela, y contará un poco la historia de que han podido relacionarse con los habitantes de ese planeta y juntos van a crear como una especie de raza común, en que ya se hayan desarrollado ya las dos razas en común, y para repoblar nuevamente la Tierra. Se supone que ya los efectos de la guerra química nuclear, lo que hubiese destruido la Tierra, han pasado y van a tener que empezar como de cero otra vez. Van a descubrir también una serie de habitantes curiosos que no se esperaban encontrar, o sea, sobrevivientes que no se esperaban encontrar, que no habían viajado a otros planetas, sino que se habían quedado permaneciendo ahí en la Tierra, incluso seres vivos desconocidos para entonces y demás. Y para no contar mucho más, luego hay otro que se titula y también es bastante curioso, el libro mágico. Es mágico porque en principio el libro está escrito normalmente, pero normalmente son niños los que lo cogen, cuando el niño se pone a leerlo desaparece, o sea, se queda en blanco. Y él mismo tendrá que escribir el cuento con sus propias aventuras, con lo que piensa. Entonces es como si el cuento se va reescribiendo solo. Y el niño, por ejemplo, se pone a pensar en la época de Núñez de Balboa, el descubrimiento del Amazonas, y entonces él aparece realmente en ese momento histórico. Y el libro, mientras tanto, se va escribiendo. Va diciendo, el niño tal apareció y se pone a dialogar con Núñez de Balboa y se va escribiendo. Lo que pasa es que llega un momento que el niño desaparece y la madre dice, ¿dónde está mi hijo? Y ve que hay un libro abierto en la cama del niño y que se escribe solo. Entonces ve que su hijo está atrapado en el libro. Entonces tiene que hacer la madre, ¿cómo va a sacar a su hijo? Tendrá que contactar con una bruja, y la bruja tendrá que hacer que la madre se introduzca también en el cuento, seguir escribiendo la historia y salvarle. De esa manera la madre salvó al niño tal, pero traerlo a su mundo. Es más largo, pero más o menos en resumidas cuentas es eso. Claro. O sea, un libro que se va escribiendo solo por un niño de 8 años, simplemente. Interesante, bueno. Y estos son los que tengo escritos y luego van a venir próximamente. Otros más. No, si ya lo has hecho. Dentro de semanas hay, por ejemplo, uno bastante bonito que también. Qué bueno, nos interesará. Bueno, vamos a partir, creo que de todo esta introducción y esta motivación que tú has hecho, creo que los lectores te van a seguir más, porque indudablemente es poco usual que a veces que un autor resuma su obra, ¿no? Entonces creo que hemos estado con Alberto Casado, un escritor español peruano, quien en corto tiempo ha logrado escribir una cantidad de obras como que hubiese sido una trayectoria de mucho de su vida, ¿no? Y creo que eso de alguna manera le va a ayudar a ganar más rápido, ¿no? Lectores, porque obviamente hay autores que se hacen en años y a veces no meteóricamente como lo has hecho tú, ¿no? Y por lo tanto pues te felicitamos y esperemos que los estudiantes de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de alguna manera encuentren en ti un comunicador, un escritor, un novelista, cuentista que sirva de ejemplo y modelo, porque imagínate escribir tanta obra en tan poco tiempo, me parece brillante, ¿eh? Te felicito, Alberto, y creo que eso merece un apretón de manos y un aplauso. Y que cuente cómo le ha ido con los Bien. profesores de la universidad. No, indudablemente eso ya está por descontado. Yo creo que aquí los docentes de la Pedro Ruiz Gallo no solamente están en la obligación moral de leer ellos, comprar ellos, sino también en recomendar el texto a sus estudiantes, ¿no? Sí, hemos tenido nuestros contactos y realmente creo que por lo menos ya tuviste el primer encontrón y creo que ya se van a dar otros encuentros mucho más formales. Obviamente cuando haya ya el momento debido vamos a hacer la presentación con más público, con más gente, y esto hay que programarlo, ¿no? Con una debida anticipación, porque imagínate. Claro, hicimos por ejemplo un acto en Nuevo Chimbote, en el Centro Cultural de allí. Ya. Y sí, se llenó, realmente claro, se llenó. Claro. Sí, sino que eso de alguna manera hay que planificarlo y hacerle una publicidad para que pueda justamente darse, ¿no? Yo estoy realmente agradecido que hayas venido hasta acá para poder conversar, platicar un poco sobre tu obra, tu vida, la entrega que le estás dando, el punche que le estás metiendo a escribir literatura como un escritor ya profesional, ¿no?
O sea, en el tan corto tiempo, no significa que hayas empezado a escribir ahora, sino que has tenido tu producción, has tenido mucho en mente y ahora lo estás dando a conocer de manera más masiva, ¿no? Y entonces, Alberto, nuevamente reiteramos las felicitaciones y esperemos que venga más obras tuyas, ¿no? Para poder leerte y valorarte más. Muchas gracias. Muchas gracias.